La decisión del gobierno de enviar el proyecto del 10% de la oposición al Tribunal Constitucional abrió muchas interrogantes en la gente. ¿Puede este tribunal revisar también el primer retiro? ¿Qué va a pasar con los dos proyectos que están actualmente en el Congreso y si el proceso, por ejemplo, va a sufrir algún tipo de demora? Todo esto lo explica don Roberto Sá con pera y manzana. Sí, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, todas esas preguntas que tú planteas, las que nos están llegando a través de las redes sociales, muchas tienen que ver con la incertidumbre que se agrega aquí, porque hay dos factores nuevos en esta discusión. Uno, el proyecto del gobierno. Claro. El proyecto de 10% del gobierno y la sorpresa de ayer, ¿no es cierto? Ayer, día domingo, sin conferencia de prensa, sin gran despliegue comunicacional, el gobierno entonces envía el proyecto de la oposición, el proyecto de 10% de la diputada Giles, por decirlo de alguna forma, el proyecto que nace como una moción parlamentaria, lo envía al Tribunal Constitucional porque, a juicio del gobierno, es un proyecto inconstitucional y porque además lo ha dicho el gobierno, lo dijo recién, nosotros lo mostramos al ministro vocero, que la moneda lo que pretende aquí es dar una señal de terminar con esta, yo diría, nueva forma de legislar, que es a través de cambios constitucionales que son, podríamos decir, transitorios, esa es la palabra, y que están generando una política pública permanente. Eso Claro. es. Bueno, pero hay muchas interrogantes. Lo que más me han preguntado, por ejemplo, es, oye, ¿y este Tribunal Constitucional podrá revisar el primer 10%? ¿Tendré que devolver la plata? ¿Qué sé yo? Porque tiene las mismas características del segundo, ¿podría revisarlo o no? Bueno, todo eso lo vamos a responder ahora con pera y manzana. Atención, señor y señor, para que vaya viendo. Vamos de inmediato, por favor, señor director, con nuestra portada, para ir explicando entonces con este nuevo escenario, con el gobierno que envía al Tribunal Constitucional el proyecto de la oposición. Entonces, ¿qué va a pasar? Es la pregunta con este segundo retiro del 10%. Esa es la pregunta que se hacen muchas personas en Chile. Vamos dando datos, vamos a ir salpicando los datos para explicarle a la gente. Por favor, director, eso es. Vamos con los primeros datos que tienen que ver con lo siguiente. Bueno, para explicar en grandes rasgos lo que el gobierno ha querido hacer, José Luis, con este envío al Tribunal Constitucional del proyecto de la oposición, es básicamente frenar este nuevo retiro y que no solo no haya un segundo retiro con estas características, por decirlo, ¿no? No, porque ahora el ministro vocero, para que la gente también lo entienda, segundo retiro va a haber. Claro. Ahora es para quiénes va a haber. Para bien, y bajo qué características. Claro. Entonces, el gobierno quiere que bajo estas características que se han ido popularizando en el Congreso, no quiere ya esa fórmula, ni para un segundo, ni para un tercero, ni para un cuarto retiro, o sea, un retiro para marzo, para septiembre, para fecha emblemática. El gobierno quiere cortar, entonces quiere que dirima este Tribunal Constitucional. Entonces, lo que hace el gobierno es impugnar lo que yo te decía, cambios transitorios sin modificar la Constitución actual. Todos sabemos, la vamos a cambiar la Constitución, pero ahora nos regimos por esta. Entonces, esta es la temática que el gobierno quiere impugnar, cambios transitorios. Y además, el tema es que el gobierno recuerda, y esto también es muy importante, que en esta ley o en esta Constitución, en este rayado de cancha que tenemos, la seguridad social, los impuestos, el gasto público, cualquier proyecto en esa línea tiene que ser iniciativa del Ejecutivo, del Congreso y no moción parlamentaria. Entonces, todo eso se mete en una juguera y va a tener que discutirlo el Tribunal Constitucional. Vamos ahora con la otra gráfica, porque estamos explicándole a la gente para que usted, señora, entienda qué es lo que va a ocurrir con el segundo retiro del 10% con estos nuevos escenarios que se han abierto esta semana que está partiendo. Y esta es la pregunta que yo te decía, que es la que más me han hecho. Me ha llamado la atención y por eso la voy a poner en pera y manzana, porque me la han hecho muchísimo desde ayer en la tarde en redes sociales, le han preguntado también a nuestras redes sociales. ¿Corre riesgo el primer retiro del 10% con esta decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional e impugnar la moción parlamentaria para el segundo? Y la respuesta, de esto luego reportearlo, por cierto, José Luis, es que no corre ningún riesgo el primer 10%. El Tribunal Constitucional solo va a revisar la moción del segundo 10%, que es el de Pamela Giles. El primero ya está jurado, oleado y sacramentado. Está todo ok. No, ningún fallo del Tribunal Constitucional de ahora pudiera tener jurisprudencia en el primer retiro, así que eso está listo. Esto ya va a correr para el segundo 10% y por lo tanto lo que yo pongo acá, ningún fallo implicará entonces devolución
del primer 10%. Así que aquí seguimos aclarando, esa es otra de las preguntas que nos hacían. Vamos con más gráficas, por favor, director, para seguir explicando las implicancias de este nuevo escenario del 10%. ¿Qué va a pasar con los proyectos? Esto también es importante porque pese a que ha sido impugnado uno de ellos en el Tribunal Constitucional, todavía ambos siguen corriendo por carriles distintos en el Congreso. De hecho, el Tribunal Constitucional puede demorar, estuve preguntando, entre 10 y 15 días hábiles en tomar una resolución, un fallo respecto de lo que se ha presentado ayer domingo en la tarde. Y de hecho, el 10% del gobierno se está viendo ahora en la Comisión de Hacienda y Trabajo del Senado. Partió a las 2 de la tarde, se está viendo, se está analizando. Ahora, José Luis, lo que sí, los ánimos van a ser distintos, obviamente, los ánimos están crispados en la oposición y en el oficialismo, y obviamente el ánimo para ver el proyecto del gobierno va a ser distinto ahora en la comisión esta unida que se ha transformado, que es Comisión de Hacienda y Trabajo. Así que creo que ese es un factor político, ¿no es cierto? Sin duda. Y el otro es que el 10% de la oposición, que es el proyecto que ha sido enviado al Tribunal Constitucional, como el Tribunal Constitucional tiene 10, 15 días hábiles, se sigue viendo en el Congreso y se va a ver, fíjense usted, señora y señor, este miércoles en el Senado, en la sala del Senado, e incluso se va a votar. Y puede darse, José Luis, la particularidad que, yo creo que va a ser así, que en el Senado se apruebe, y que se apruebe con una gran mayoría, lo que va a ser tamaño problema para el gobierno y para el Tribunal Constitucional, porque recordemos que ya en la Cámara tuvo 130 votos, por lo tanto tiene todos los sedazos que puede pedir la constitucionalidad y ahora puede pasar por el Senado. O sea, aquí se puede dar una situación muy compleja porque ¿qué inconstitucionalidad me hablan? Puede decir alguien, un abogado por ejemplo, si este proyecto es una reforma constitucional y pasó por todas las votaciones masivas que implican una reforma constitucional. Así que bueno, ahí está. ¿Queda otra gráfica, señor director? ¿Me parece? Sí, ya. Vamos con la otra gráfica. Esta me parece que es... sí. Yo quiero colocar este elemento. Esta es una frase, una entrevista que dio David Bravo, economista de la Católica. Él encabezó la comisión de expertos que convocó el segundo gobierno de Michelle Bachelet para hacer una reforma previsional. O sea, un tipo que sabe mucho del tema de pensiones en Chile, incluso reconocido en el mundo. Y que yo creo que hizo ayer domingo en el Mercurio una crítica que es para el gobierno y para la oposición. Yo creo que ninguno de los dos se puede hacer el tonto respecto a esto. Y él ha dicho lo siguiente: los retiros de 10% quedarán en los anales como la peor política pública de la que tengamos registro. Lapidario con su crítica David Bravo respecto de todos o los ambos o los dos retiros del 10% respecto de este tema. Bien, vamos a escuchar al senador Osandón, que se ha referido a este tema, a lo del Tribunal Constitucional. Lo escuchamos. Nosotros sabíamos que iban a ir al Tribunal Constitucional y por eso que exigimos de alguna manera que se presentara otro proyecto que se puede mejorar y se puede dejar igual o muy parecido a este. Si yo voto por el del gobierno, el de la Cámara de Diputados, y ese se cae en el Tribunal Constitucional, quedamos sin retiro. Entonces, yo lo que quiero es que se haga una negociación razonable para dejar bien el proyecto del gobierno y el Tribunal Constitucional decide, así de claro, pero que sí exista el segundo retiro, porque insisto, teóricamente no es la mejor forma, pero es la forma que hoy día se está discutiendo y así debe ser. Se está dando esa particularidad de que los senadores del oficialismo, como el senador Osandón, han dicho que van a aprobar los dos proyectos, el de gobierno y el de la oposición, y será el Tribunal Constitucional el que dirima qué va a ocurrir con el proyecto de la oposición. Así que puede ocurrir, José Luis, que ambos proyectos prosperen y ahí vamos a ver qué vamos a hacer con eso, porque realmente pudiera ser una situación compleja. Bueno, habló también el senador Juan Antonio Coloma respecto de este camino que ha tomado el gobierno con el Tribunal Constitucional. Si realmente importara el tema de fondo, deberían estar felices porque se va a producir un acuerdo para que el segundo retiro pueda salir sin ningún inconveniente. Pero como lo que buscan es otra cosa, no están pensando en las personas, están pensando producirle un daño al gobierno, prefieren, por esa rabia contenida que tienen, prefieren atacar al gobierno en vez de alegrarse porque ese 10% va a tener un amplio apoyo dentro del Parlamento.
Bueno, el gallito ya está instalado. ¿Ah? Es poco probable que el Senado no lleve a sala, digamos, este proyecto. Lo que señala el gobierno, porque el proyecto del gobierno tiene varias particularidades. Primero, pone un límite máximo de retiro, que es como 2,8 millones. Con impuestos. Con impuestos. Obliga a devolverlo. Exactamente, y obliga a devolverlo. Básicamente eso es. Con impuestos porque dice que se estaría beneficiando a la gente de mejores ingresos. Bueno, hasta $1.000 millones podría significar en ahorro de impuestos para las personas con ingresos altos que decían retirarlo para financiar lo que sea, digamos. Y eso, digamos, también tiene que ser parte un poco de la discusión. Y uno ve que hay senadores que no están tan cerrados a ver esos puntos, pero que si esto no prospera, van a ir igual por el original, digamos. Sí, bueno, el senador Carlos Montes, senador socialista, este fin de semana también en la prensa escrita ha señalado que sería una completa contradicción del mundo de la izquierda el no seguir propiciando que este segundo retiro tenga pago de impuestos bajo la lógica siempre, por cierto, de la izquierda y la centroizquierda, de que los que tienen más, los que ganan más, paguen más impuestos. Nosotros lo hemos dicho acá, era una contradicción de los diputados de izquierda cuando votaron eso, y ahora, bueno, los senadores lo han tomado y por lo tanto ahí pudiera haber un cambio. Era bien particular que los senadores de izquierda, o más bien los diputados de izquierda no querían que la gente que ganara más pagara impuestos y la gente de derecha que pagar impuestos. Era el mundo al revés, porque habitualmente eso es al revés. La derecha evita los impuestos y la izquierda que se paguen impuestos y que se recauden más. Esto era al mundo al revés. Así nos ha llevado la política en estos días en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está la sesión todavía. A partir de las 2 de la tarde se está viendo el proyecto del gobierno, insisto, en la Comisión Unida de Hacienda y Trabajo respecto del proyecto del 10% del gobierno. Vamos a ver cómo están esos ánimos. Ya, pero lo que está claro para que la gente lo sepa, va a haber retiro. Sí. Ahora, ¿cómo es las características de eso, del mecanismo. Efectivamente. Don Bueno, Roberto José Luis, Saúl, un millón de gracias. buenas tardes.